9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida al subsecretario del Interior, a Pablo Abdala. El pasado viernes se dieron a conocer algunas cifras en cuanto a denuncias de delitos. El fin de semana fue una noticia contundente con el asesinato de este bebé de 1 año en la zona de Cerro Norte, en el marco de enfrentamientos entre bandas. Todo temas que conversaremos a partir de este momento. Bienvenido, Abdala. Muchas gracias, un placer, gracias por invitarme como siempre. Bueno, lo sucedido el fin de semana, que de alguna manera a todos nos afecta, habla de una nueva instancia de enfrentamientos entre bandas, de un nuevo escalón en la violencia, al menos en Montevideo. Yo creo que habla de una realidad que hemos comentado muchas veces con ustedes, que es la circunstancia de que vivimos en una sociedad que está más violenta, en el marco de la cual, o de cuya violencia, las formas que la misma adquiere son diversas. La clasificación de la violencia letal que conduce a la consecuencia fatal de los homicidios implica categorías muy diferentes, en parte muchas de ellas asociadas a situaciones de estas características, al ajuste de cuentas, al conflicto criminal, a la lucha de bandas, pero en una parte que, sin embargo, y hablando estrictamente desde el punto de vista cuantitativo, es menor con relación al total, porque hay situaciones muy diversas relacionadas con los conflictos interpersonales, con la forma de dirimir disputas entre los uruguayos, que cada vez se realiza de manera más violenta y además de una violencia, repito, de tipo fatal. La violencia doméstica, sin ninguna duda, ejerce una prevalencia muy importante en esas cifras globales. Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos, donde, por supuesto, la competencia y la incidencia de la policía y de la gestión policial tiene relevancia, pero la policía no puede llegar y no llega, de hecho, y no por un tema de incompetencia, sino por un tema de que muchas veces estamos hablando de situaciones que se dan en el ámbito íntimo, en el ámbito del hogar, y que hacen referencia, reitero, a una circunstancia según la cual los uruguayos estamos cada vez más intolerantes y cada vez más violentos. Yo creo que aquí hay que analizar causas que son mucho más profundas, que van más allá del Ministerio del Interior, y que tienen que ver, repito, con causas y con aspectos que tenemos que enfrentarlos y asumirlos en toda su dimensión. Ahora, Abdala, en las últimas horas podríamos estar hablando de 3 niños muertos. Y se lo consulto porque el sábado ocurrió esta tragedia con un niño de 1 año, pero también en La Paloma, en las últimas horas, se atentó contra un hogar donde en la puerta estaban 2 niños de 3 años, de 1 año y poco. Cuando usted recibe estas noticias, no solo como persona, sino como autoridad del Ministerio del Interior, ¿qué siente? ¿Que no se está llegando a esos lugares? ¿Qué pasa por la cabeza de un subsecretario del Interior? Lo que creo que debe pasar por la cabeza de cualquier uruguaya y cualquier uruguayo. Tenemos que asumir esta realidad en toda su cabalidad, y creo que aquí, Magdalena, repito, hay que distinguir lo cuantitativo de lo cualitativo para analizarlo con total objetividad. Lo cualitativo implica, por supuesto, lo que a todos nos experimenta, la circunstancia de que un niño sufra y padezca la violencia extrema, una violencia extrema de estas características que lo conduce a la muerte. Y creo que esa es la sensación que situaciones de estas características nos provocan y nos provocaron siempre. De estos temas, con ustedes hemos hablado muchas veces, yo presidí el INAU y siempre dijimos de nuestra preocupación y de la necesidad de sensibilizar a la sociedad en cuanto a una violencia creciente hacia niñas, niños y adolescentes que se inscribe, repito, en esa violencia incremental que vive nuestra sociedad. Ahora, desde el punto de vista cuantitativo, y esto no implica minimizar el tema, estos aspectos de la violencia explican una parte y de la violencia hacia los niños explican una parte. Es un fenómeno complejo, reitero, y con esto, por supuesto, no pretendo, digamos, desestimar o menospreciar lo que aconteció, que por supuesto a todos nos provoca un enorme rechazo y un enorme dolor. Eso está fuera de discusión. Doctor, le quiero preguntar desde el punto de vista de los operativos policiales, no sé cuánto me va a poder decir y cuánto no, porque algunas cosas dependen seguramente de lo estrictamente técnico policial. Lo primero, ¿hay algún avance en cuanto a los responsables de este episodio? Segundo, ¿fue un ataque contra el niño o contra el padre del niño? Porque hay versiones encontradas en esto. Le quiero preguntar también, ¿qué pasa en Cerro Norte? ¿Hasta cuándo va a haber una intervención, supongo yo, mayor de la Republicana? Y lo otro, ¿se va a reforzar el Maciel? Eguren pidió reforzar el hospital donde está internada la señora, la mamá. Le resumo entonces en esas 4 o 5 preguntas. A ver, con relación al episodio específico, yo no tengo más remedio, Alfredo, que ser un poco avaro en la información, pero no porque me guarde nada, porque es un tema que está
siendo objeto de investigación policial, como todos sabemos, de indagación judicial, porque la investigación la lidera el fiscal, con el apoyo de la policía en su condición de auxiliar de la justicia. Y en ese sentido yo creo que la política de comunicación del Ministerio del Interior es acertada en cuanto a dejar actuar a la policía, y cuando se van produciendo, por lo tanto, novedades y se va esclareciendo la situación, desde luego el Ministerio del Interior, por los canales correspondientes, se encarga de informar a la población. Además, repito, yo no manejo más información en este momento que la que más o menos ha trascendido, y creo que todos hemos compartido o hemos asistido a ella. Con relación al tema de la intervención en Cerro Norte, sin duda, el Ministerio del Interior desde hace un tiempo está interviniendo aquellas zonas donde hay dificultades, donde los niveles de criminalidad se incrementan, donde en función del mapa de calor claramente hay situaciones de violencia más o menos coyuntural que están por encima de la media. Ocurrió en los últimos meses, ustedes lo recordarán, por ejemplo, en Villa Española, en la Cruz de Carrasco, en una modalidad que yo creo que es cualitativamente importante desde el punto de vista del nuevo concepto de la política de seguridad, que es precisamente el concepto de la intervención. Allí el Ministerio, la Guardia Republicana, las distintas unidades especializadas, la Jefatura de Policía, se instalan, intervienen en el barrio y no se retiran de él hasta que se obtienen resultados más o menos asociados a la estabilidad o a la pacificación. ¿Y en Cerro Norte entonces todavía no se llegó a ese resultado? Y evidentemente en Cerro Norte hay una situación de violencia, como todos sabemos, que está instalada. El Ministerio ya estaba interviniendo de antes, sigue interviniendo y desde luego refuerza su presencia en la zona, y esto incluye naturalmente todo lo que tiene conexión con este caso, desde luego, la seguridad en el Maciel, en fin, todo lo que... ¿Se reforzó entonces la seguridad en el Maciel? Hasta donde tengo entendido, sí, es un tema de ayer a última hora, y en ese sentido se estaba trabajando. ¿Hubo algún incidente en la Puerta del Maciel, justamente con las personas que están aguardando por la salud de la mujer? No tengo noticias de incidentes en términos de incidentes graves o consecuencias que en tal caso revistan con connotación policial o una circunstancia particularmente grave. Ahora, Abdala, seguramente los vecinos del Cerro, de Cerro Norte, quienes circulan por ese entorno, se preguntarán, bueno, pero si está intervenido, hay mayor presencia de la Guardia Republicana, ¿cómo se explica un episodio como el del sábado? Y se explica porque aunque usted tenga la política de seguridad más completa, más perfecta, la mayor dotación policial, la mayor inversión en tecnología, en todo lo cual en esta administración se ha avanzado mucho. Yo creo que en el Uruguay está instalada una política criminal desde el año 2020 que a mi juicio es la acertada y que está arrojando resultados. Entre otros resultados, aquellos a los que hacía referencia Lorena cuando empezó esta nota. Es decir, que allí es donde se ve además la eficacia policial, en donde la eficacia policial puede llegar a expresarse, que es en la prevención y en el combate a delitos que ya dependen de una presencia territorial más profesional, como por ejemplo las rapiñas, los hurtos, el abigeato. En estos casos de violencia, repito, tenemos características muy particulares. Ahora, también podríamos analizar tu pregunta, Magdalena, desde el otro lado. Si no estuviéramos haciendo esta intervención, bueno, eso es ucronía, ¿no? Utopía aplicada a la historia o historia contrafáctica, pero sería presumible que tal vez las consecuencias graves y la pérdida de vidas humanas fuera todavía mayor de la que tenemos hoy. Claro, yo le preguntaba al inicio si esto significa como una nueva escalada de violencia o un nuevo modo de operar de algunas bandas, porque en un momento a nivel periodístico manejamos la alternativa de que fue una ejecución de ese bebé para vengar a su padre. Después también estaba la versión de que fue un tiroteo y habría sido accidental. Bueno, eso supongo que está en investigación. ¿Qué versión maneja el Ministerio del Interior a propósito de eso? Porque hay una diferencia, es terrible hablar de esto, pero hay una diferencia. Yo no advierto mayores diferencias de una modalidad de violencia que no es nueva, pero que no quiere decir que cuando acontece, repito, no nos genere un sacudimiento importante, ni que hablar si hay un niño de por medio, que no es la primera vez, obviamente, y lamentablemente, que hay niños de por medio. Allí están las estadísticas, la evolución histórica de estas situaciones. Y bueno, y yo eso creo que también tenemos que inscribirlo, y más allá de este caso, de este desenlace de Cerro Norte, en un contexto más general que es el de la violencia hacia los niños. No tengo la menor duda. Y donde el Estado, por supuesto, tiene una responsabilidad central, pero tenemos una responsabilidad compartida, Estado, familia, sociedad, organizaciones sociales,
Porque si no es lo de siempre, como cuando hablábamos de las situaciones de explotación sexual. Claro, pero no hay una diferencia. Entiendo que todo se circunscribe en una poca valoración de la vida de los más chicos, ¿no? En parte. Pero una cosa es eso y otra cosa es enfrentamientos criminales que toman medidas específicas con otro objetivo. Y, digamos, las vidas que caen son daños colaterales y ahí esa poca valoración de la vida de los menores. Claro, pero justamente... Es otro tipo de violencia, claro, no es intradomiciliaria, y lo que ¿no? yo veo, y en eso capaz que hay un cierto egoísmo de parte de todos nosotros, no demasiado consciente, es que nos rasgamos más las vestiduras o nos ocupamos más de estos temas o parecen impactarnos más cuando tienen estas características por la forma de la violencia que se practica, que en todas las demás situaciones donde incluso también mueren niños en otros contextos de violencia familiar, en otros contextos de violencia doméstica, que no están necesariamente ligados al narcotráfico. Por eso lo de la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo que yo decía hoy. Hay estudios académicos que indican que los homicidios, ya no solo de menores o de mayores de edad, relacionados con el narcotráfico, son una parte minoritaria de los homicidios en general. Yo creo que hay que poner sobre la mesa el tema de la violencia letal, el tema de los homicidios o de la violencia con consecuencia de muerte, que tiene una casuística y una diversidad muy grande. Ustedes recordarán que hubo un debate académico incluso recientemente, pero el propio observatorio, que en este sentido es el que le asigna una participación mayor al ajuste criminal y al ajuste de cuentas, esa participación nunca excede el 50% de los homicidios. En algunos casos ni siquiera excede el 40%. Doctor, claramente acá es una disputa de bandas lo que se está dando allí en Cerro Norte. Yo le quiero preguntar, ¿el Ministerio del Interior tiene identificada cuántas bandas criminales de este tipo hay? Uno tiende a pensar en Montevideo, zona metropolitana, pero ¿se lo abarca todo el país? Sí, el Ministerio del Interior ha hecho una gran labor de inteligencia, tiene identificados los grupos criminales, los golpea, los diezma, interviene, como antes no se hacía. Yo quiero recordar que en el ¿Cuántas son? ¿Cuántas bandas son? Bueno, el número es oscilante porque esto es dinámico, pero se ha hablado, incluso ha habido una presentación en el Parlamento del entorno de las 40 y tantas, ¿verdad? Fue un rato secreta la interpelación, seguramente se abordaron estos temas. Esa información se compartió, sí, bajo el secreto, pero trascendió ese número, que además tampoco es nuevo, es un número relativamente histórico. Ahora siguen siendo los mismos nombres, ¿no? Bueno, sí, Juárez, es que lo que pasa es que nos enfrentamos a un tema que, repito, por más eficaz que sea la policía, que viene siendo muy eficaz y hay que ir a la estadística, en cuanto a la desarticulación de bocas de pasta base, en cuanto a la judicialización, formalización y condena de delincuentes vinculados al narcotráfico, que se ha duplicado y triplicado el número con relación al pasado, con relación a allanamientos, a incautaciones de sustancias. O sea, ahí están los números. Ahora, el fenómeno sigue. ¿Y por qué sigue? Sigue aquí, como sigue en todo el mundo, porque este es un problema asociado al crimen organizado. Yo estuve recientemente en una cumbre de ministros y viceministros de Seguridad y del Interior en Chile, encabezada por el presidente Boric, donde claramente estos problemas más o menos, y generalmente más que con relación a nosotros, se dan en los demás países de América Latina, y mientras haya un negocio, por ilícito que sea, y una demanda, que sabemos que tenemos un problema de consumo problemático en nuestra sociedad, porque hay que verlo desde ese lado, este problema, ¿no? Entonces la satisfacción de esa demanda y la oferta y la producción y la distribución va a seguir existiendo. Y esto no lo digo con resignación. Nosotros, repito, estamos actuando cada vez con más intensidad. Abdala, recién mencionaba el cierre de bocas, que ha sido histórico, el número lo ha manejado este gobierno, sobre todo el Ministerio del Interior. Le consulto, cuando se da un golpe de estas características, ¿no? Cuando se atrapa un cabecilla, cuando se asesina tal vez a un delincuente de peso, como ocurre en algunos barrios puntualmente, ¿qué medidas de contención? Porque también se habla mucho en base a técnicos y expertos que también se incrementan los niveles de violencia en esos puntos. ¿Cómo son las medidas de contención, de contingencia que tiene el Ministerio del Interior e imagino que otras instituciones del Estado para abordar esos barrios? Es muy interesante. Te agradezco la pregunta porque en eso hemos trabajado. Ustedes han visto que hemos hablado nosotros del enfoque dual, de que la competencia originaria del Ministerio del Interior es irrenunciable: persuasión, prevención, represión del delito, persecución, obviamente. Y eso se inscribe con todo lo que comentábamos antes. Ahora, la mirada social es indispensable. Nosotros, cuando el crimen del Pinar Norte, ustedes recordarán, hace varios meses, donde murió un niño de 2 años en la puerta de una boca de pasta base o de droga, en lugar de refugiarnos, que hubiera sido muy mezquino,
en la estadística fría de cuántos heridos de bala y cuántos muertos hubo, que en algún momento se ensayó en el sistema político o emergió, y me parece lamentable, ¿no? Si morían más niños en los gobiernos del Frente Amplio en la actualidad. Lo que optamos con el ministro Martinelli fue por convocar a un ámbito interinstitucional que está vigente con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, los organismos sociales del Estado, ACE, Mides, ANEP, a los efectos de avanzar en la coordinación y en la respuesta interinstitucional. Constatamos algo que ya ha sido superado. Estos organismos, cada uno con su competencia, que actuamos en el mismo territorio y que actuamos con las mismas familias y las mismas personas, no cruzábamos información, no teníamos un sistema de información común. No a los efectos policiales, digo con la mirada que tú decías, de la contención, de la promoción social. Bueno, hoy el Ministerio del Interior, en algo que es histórico, no se difundió mucho, histórico en el sentido de que no había ocurrido antes, se incorporó al CIAS, al Sistema Integral de Información del Área Social. Y allí estamos trabajando con mucho suceso en algo elemental, como el intercambio de información. Estamos haciendo intervenciones en los barrios. Yo les pido que consulten, no se queden con mi versión, a la gente de Gurises Unidos, por ejemplo, que es una organización que trabaja en la infancia y la adolescencia y que ustedes conocen bien. Este paso va a permitir cambiar esta realidad que hoy, por ejemplo, publica Diario El País, que dice que el Ministerio de Salud Pública registró casi 220 menores de 14 años baleados en una década, una cifra que difiere con la que maneja el Ministerio del Interior. No sino estamos hablando de 10 años, ¿no? Exacto. Sí. Porque ahí hay diferencias entre lo que maneja la cartera y lo que maneja el Ministerio de Salud Pública, que habría más niños baleados. Ahí hay una diferencia que entiendo yo ha de ser estadística, metodológica, no lo sé. Alguna explicación tiene que tener. Que quede claro, porque en esto quiero salvar un poco la responsabilidad también, no obedece a decisiones de esta administración. Incluso creo que dice la nota que el desfasaje mayor se produce en el año 2017. Y esto, repito, no es por sacarme el sayo. Evidentemente yo no conocía ese registro, porque incluso el doctor Galeana, el director del Hospital Pediátrico, lo que ha dicho siempre es que los registros del propio Pereira Rosell no son del todo, o no son completos por lo menos. Dijo en algún momento que de 27 casos ocurridos entre el 22 y el 23, la mitad implicaban situaciones de mayor gravedad y la otra mitad, en todo caso, eran heridas leves, muchas veces acontecidas en el ámbito del hogar. Los datos de la Sociedad Uruguaya de Pediatría marcan que aumentó la incidencia de niños baleados, ¿no? No coincide ese concepto, esto lo debatimos en su momento, con los registros del Ministerio del Interior. Y repito, Lorena, esta diferencia supongo que tendrá que ver con alguna cuestión de tipo metodológico, qué es lo que se califica como herido de arma de fuego. El observatorio... ¿Un herido de arma de fuego? Es un herido de arma. No, está bien, está bien. Repito, alguna explicación tiene que tener. Los datos nuestros son los del observatorio y que el observatorio los produce con total independencia desde toda la vida, ¿no? Históricamente. Bien, doctor, se nos terminan los minutos, queremos además preguntarle algo de la campaña, pero antes algo que también está vinculado al Ministerio del Interior. El otro día, el viernes pasado, fue condenado un botija de 14 años, Oriundo Lascano, por amenazar con realizar un atentado. Le quiero preguntar dos o tres cosas. Primero, ¿qué papel jugó acá el FBI? Porque trascendió que el FBI había colaborado con la policía uruguaya, también el Mossad. Y esto lo ato a si tiene alguna vinculación o ustedes están, los servicios de inteligencia están pensando que puede haber alguna vinculación con lo que pasó acá en el barrio Reus con el atentado al monumento a los inmigrantes judíos. A ver, si hay alguna vinculación con este atentado al monumento... No me consta, no he recibido ninguna versión en ese sentido. Lo que hubo en este episodio concreto fue un trabajo, sí, de la inteligencia policial en función de información que se recibió. No sé muy bien qué papel tuvo, porque tampoco tengo los detalles. Quiero ser muy cuidadoso en esto, el FBI en particular. Pero sí sé, y por algo la justicia determinó lo que determinó, es que evidentemente se recogieron elementos según los cuales la justicia de adolescentes entendió que había mérito suficiente como para formalizar, que también se lo formaliza a los menores de edad en el marco del derecho penal juvenil. Entonces se comprobó que había un vínculo entre el Estado Islámico y evidentemente, porque el pronunciamiento de la justicia fue el que fue, si no hubiera sido diferente. Y no solo hubo una formalización de este menor, sino que además esa formalización fue con privación de libertad y está en el inicio. ¿Esto ha disparado algún tipo de alarmas en la policía uruguaya? No, yo no he advertido en la interna del Ministerio del Interior una situación de alarma, ni mucho menos. En esto también, la información que yo tengo es la que tienen ustedes, es la que se conoce. ¿Y con respecto al atentado en el barrio Reus?
Bueno, con relación a eso, francamente, Alfredo, no tengo mayores noticias. Obviamente estamos frente a un hecho de apariencia delictiva o delictivo, desde luego, discriminatorio y un atentado. Y en ese sentido, desde luego, hay una denuncia policial y una investigación que está en marcha. El estribo de mi parte, Martín le dijo que a él eventualmente le gustaría quedarse un año más si la coalición republicana accede a la administración de vuelta. ¿A Abdala le gustaría un añito más? A ver, a mí en materia política nada me gusta ni me deja de gustar, porque uno en esto sabe que va donde las circunstancias y el gobierno que integra o el partido que integra le indica que tiene que estar. Estamos en un momento además muy particular, un momento bisagra, que es un proceso electoral. Dentro de 10 días estamos eligiendo el nuevo Parlamento. Yo integro un sector y una lista, que es la lista 5, como ustedes saben bien. Los compañeros me han ubicado allí encabezando la lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Montevideo. Y bueno, y desde luego tenemos que transitar el proceso electoral y después de que la gente se pronuncie, la voluntad popular dirá cuál es el nuevo escenario político, el nuevo gobierno. Nosotros apostamos a la elección de Álvaro Delgado porque entendemos, estamos absolutamente convencidos que el rumbo que lleva el país es un rumbo sano. ¿Usted está cómodo en la subsecretaría? Yo estoy muy honrado, sobre todo porque el presidente me ha sorprendido ya 2 veces a lo largo de este periodo de gobierno. Primero como presidente de INAU, que no estaba en mis planes, y después, que menos estaba todavía en mis planes, con este destino en la subsecretaría del Ministerio del Interior. Mi historia es la historia de un servidor público. Yo me he dedicado a esto, no he tenido otra actividad más allá de mi profesión, que nunca la ejercí y que nunca viví de ella. Así que, bueno, eso es a lo que me he dedicado siempre. Abdala, allanamientos nocturnos, ya tenemos que cerrar, pero bueno, ¿cambiaría un poco la realidad tener esa herramienta, esta realidad que venimos describiendo en la nota? Está bueno el concepto, Lorena, de herramienta. Creo que sería una herramienta más. Nadie ha planteado esto, porque esa alusión la recibimos del otro lado, de quienes están en contra, de que estamos planteando esto como una solución mágica. No, nadie dice que es una solución mágica o la bala de plata. Creo que es un tema de sentido. Muchos técnicos, incluso de la academia, plantean sus reparos, ¿no? Sí, bueno, está bien, yo respeto todas las opiniones, pero a mí me parece que es un tema de sentido común. Es adecuar, yo ni siquiera hablaría de reforma constitucional, creo que es una adecuación constitucional de una disposición que tiene casi 200 años, que en el 1830 se puso este cerrojo por razones bien distintas a las que tenemos hoy en el Uruguay, y que hoy está dificultando la actuación de la policía y que está generando en verdad situaciones de mayor inseguridad para la propia policía, que en lugar de poder terminar un operativo cuando se hace de noche, que empezó durante el día, tienen que esperar hasta el día siguiente a la intemperie rodeando una finca en una zona que de repente está complicada, y eso sí implica someter a la policía a riesgos innecesarios. Por algo, supongo, solo 4 países en el mundo, Cabo Verde, Mozambique, Guatemala y Uruguay, mantienen esta limitación, que todos los países del mundo no solo no la tienen, sino que ninguno volvió de eso. Aler decía que la tendencia era cada vez más a la baja de utilizar esa herramienta, sobre todo en Estados Unidos. Está muy bien, pero es que nadie la ha planteado tampoco para un uso indiscriminado o sistemático, sino para aquellos casos donde se justifica plenamente. Y no olvidemos una condición muy importante en todo esto, que es la intervención de la justicia. Acá 2 magistrados van a tener que aprobar el allanamiento nocturno, el fiscal, al que la policía se lo va a tener que solicitar, y después el juez en forma definitiva. De manera que creo que más garantías que esas es difícil concebir. Muchas gracias por su tiempo, Abdala. A ustedes por invitarme, un abrazo.